Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Leer para ser libres. ¿Cuánto nos cuesta el hábito? El libro, como en memoria de la humanidad, tiene un papel de primer orden en el proceso cultural del género humano y en el evolutivo de los individuos. Junto con sus similares, forman un conjunto de elementos inseparables de los actos más trascendentes de la gente civilizada, su cultura, su actividad social e individual, su proyección hacia lo que los rodea y hacia lo que vendrá. ¿Cuánto le inculcamos desde nuestra casa a las nuevas generaciones esta verdad a todas luces y qué tanto fomentamos este hábito tan necesario para la formación cultural de las generaciones venideras? La cifra de venta de libros demuestran el poco interés de los perfiles más jóvenes que con el inseparable Internet han hecho de la lectura una injusta opción secundaria, argumentando que son caros, pesados, extensos o aburridos. Excusas que indican con claridad la apatía que hoy existe en la mayoría del público juvenil, que se supone más ávido de conocimientos en cultura general. El tema resulta de mucho interés, por lo tanto, de opinión y análisis. Para este fin, hoy, sobre la mesa, tenemos dos invitados conocedores a fondo de la problemática que nos ayudarán a despejar dudas y proponer caminos viables para lograr el hábito. Bienvenidos a un nuevo programa Sobre la Mesa. Hoy tenemos un tema de interés general para usted y vaya que es de interés, de mucho interés. Por supuesto, mi como compañera, todos nos presentamos. O el de hoy a mí en lo particular. Ay, sí. Siempre uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero el de hoy me parece un tema de mucho interés, pero sin más preámbulos, mi compañera acá presenta a nuestros invitados de lujo de esta noche. Muchas gracias, señor Chicone. Gracias a usted también por estar con nosotros. Sí, si me permite, le presento a nuestros invitados, Denit Piñera López y Daniel Salinas Basabe. Un gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Mucho gusto. ¿Qué tal, Anabelia, José? Un gusto saludarlos. Un gusto volver a verlos. Sí, si me permite también, público, bueno, vamos a dar lectura un poquito al currículum de cada uno de ellos para que se dé cuenta el nivel, señor Chicone, de los invitados de hoy, como usted nos dice. Y bueno, a mi derecha, a su izquierda en pantalla, Denit Piñera López, es originaria de Mexicali, con licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Comunicación para la Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Dirigió además Leer para Crecer, creado en 1997, donde se atendieron cerca de 6 escuelas de preescolar y primaria, y ahí pudo ofrecer distintos talleres para niños y niñas, así como para papás y maestros también. Fue directora y conductora del programa de animación a la lectura en radio de Tin Marín, el lugar de los cuentos, que tuvo transmisiones ininterrumpidas durante 7 años aquí en la ciudad de Tijuana. Ha participado Denit Piñera además en publicaciones y cápsulas televisivas fomentando el hábito de la lectura. Bienvenida, Denit. Muchísimas gracias. Y por supuesto también nos acompaña Daniel Salinas Basabe, quien a pesar de ser originario de Monterrey, pues fue adoptado en Tijuana desde 1999, licenciado en Derecho, fue reportero en el norte de Monterrey y miembro de la generación fundadora del periódico Frontera en Tijuana. Premio Gilberto Owen de Literatura 2015 en la categoría de cuento por Días de Whisky Malo. Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2015 por El Lobo en su hora. La Frontera Narrativa de Federico Campbell. Además, ganador del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Estatal, por si fuera poco, de Literatura Baja California 2010 por Requiem por Gutenberg. Ha publicado Daniel Salinas La literatura del tigre blanco, una leyenda llamada Jorge Jancrón y el cuento Cartografías absurdas de Daxdalia. Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenido, Perfecto. Daniel. Muchísimas gracias, Anabelia. Al contrario, pues, señor Chicone, sin más, pues iniciamos. A los dos reitero mi agradecimiento y les lanzo la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es, ¿leer es un hábito caro o el costo de no leer encarece más la cosa? ¿Primero las damas o luego las damas? Adelante. Qué caballero. El hábito caro. Pues sin lugar a dudas, en principio, leer es una conquista. Y como toda conquista, tiene su precio y su dificultad. Claro. Pero sale caro no leer. Mucho más caro, ¿verdad? Mucho más caro. Así Y es. sobre todo en la actualidad en que la información cambia tan repentinamente, tan aceleradamente,
lo que necesitamos es lectores activos que decodifiquen, lean y gocen lo que tienen enfrente. No necesitan memorizarlo para que estén preparados para lo que viene y para lo que viene. Muy bien, Daniel. De todo, José, creo que leer es un fin en sí mismo. Y sigo creyendo que a más de 5 milenios la lectoescritura sigue siendo el invento más extraordinario, el que partió en dos la historia de la humanidad, el que acabó con la historia ágrafa, o lo que conocemos como prehistoria, y dio comienzo a la historia de las culturas. O sea, a partir de que existe la palabra escrita se puede hablar de la historia de una cultura. Y finalmente podemos inventar el iPhone 5, el iPad, lo que sea, y nada va a superar el proceso epistemológico y las redes neuronales, la construcción que se activa con el fenómeno de la lectoescritura, que para mí sigue siendo el invento más extraordinario de la humanidad. Sigue siendo insuperable, e insisto, la lectura para mí, si bien es un medio, si bien es un puente, es un fin en sí mismo. Que hay que, de alguna manera, cultivarlo, promoverlo constantemente, porque también... Fomentarlo. Sí, fomentarlo, porque de alguna forma, si no, nos estamos quedando o nos está rebasando la tecnología en ese sentido, porque los públicos nuevos se distraen. No sé si esa es la palabra, pero nos van absorbiendo a las generaciones jóvenes que son difícil que se aten a un libro, a un autor. Te comentaba, o les comentaba fuera de micrófono a ustedes hace un rato, que me admiró, que estoy rodeado yo en mi oficina de gente joven y que mucha gente te conocía. Y me dio muchísimo gusto que sigan a un escritor joven y que por lo menos sea el motorcito que los mueva, es decir, alguien joven que se ve reflejado en ellos y de esa manera acercarlo a los libros. Si no podemos ahora tratar de influenciarlos para que lean clásicos o para que lean literatura de otra época, géneros. Pues me da mucho gusto que por lo menos en el caso tuyo hayas movido a la juventud, aunque me imagino que te lee gente grande y para eso no hay edades, obviamente. Pero porque la pregunta sigue en el aire cuando decimos, vemos esfuerzos individuales, por ejemplo, y comentábamos también el caso de Paco Ignacio Taibo, Tos, que ha hecho un esfuerzo, él por su cuenta, con unos talleres que lleva a la gente, que saca de un lugar específico y lo lleva a los barrios, a la gente más humilde, a la gente que no puede comprar un libro, porque también hay mucha gente que no puede comprar libros. Ese es otro punto. Entonces, esos esfuerzos son tan loables que a mí me conmueven de alguna manera, porque veo que no solo el lector como uno que a partir de una porfía, de unas ganas de seguir leyendo, de seguir nutriéndote con la lectura, transmitimos a las nuevas generaciones. No sé si estoy exagerando la nota, pero yo me centro mucho en la gente joven. Hay una especie de apatía para el libro. Entonces, eso es lo que me traslada a hacer esta reflexión, porque, no sé, cuando yo era muy joven, cuando tenía 18 o 20 años, apenas ayer, todos nos intercambiábamos libros. Era otra época, evidentemente, pero todos los libros te movían por alguna razón u otra a un fin. Y en este caso yo veo que hay, claro, evidentemente la tecnología nos ha robado un montón de atención en este sentido, y por eso es que es la preocupación, ¿no? Y yo recuerdo ahorita que lo comenta, señor Chicone, en el sentido de que hay muchas personas que conocen a Daniel, y bueno, tengo la fortuna de conocerlos desde hace mucho, y cuando coincidíamos en la calle, en el ámbito, pues, reporteril, creo que está bien dicha la palabra, corrígeme por favor, tú que eres un maestro de las letras, y lo curioso es que siempre Daniel traía su libreta y un libro, diferente siempre, y nos llamaba la atención. Entonces, era algo bonito que, como usted dice, se contagia, y de repente uno podía pensar cómo en medio de la noticia, de estar cubriendo pues notas de distintos tintes, incluso tal vez una balacera, no sé si te tocó también cubrir lo policíaco, y darse ese espacio y saber poner en una balanza. Bueno, ahorita son tiempos muertos en los que sabemos que el funcionario o el entrevistado pues no está listo,
y ahí se aprovechan esos momentos para la lectura. ¿No? Pero es la increíble. excepción en la regla. Sí, digo, claro. No creo que la regla sea que todos los reporteros hagan con un libro, con todo respeto. ¿eh? No, pero precisamente sí. esa importancia y el sembrar esa semillita y que nos llamaba la atención, pues eso es lo importante de tener personas como Daniel, ¿no? Jóvenes además. Tú manejaste niños en la Yo lectura. sigo manejando niños. Ajá. El programa que mencionaste, Leer para Crecer, Sí. sigue vigente desde hace 15 años y estamos atendiendo aproximadamente 800 niños por ciclo escolar. Y yo en los niños veo todas las posibilidades, ganándole el tiempo un poco a la tecnología, que es sumamente útil, que es un soporte formidable, pero que estamos en el momento, porque narro cuentos a niños desde 2 años, en el momento de despertar el gusto por la palabra, saborear las emociones de una Desmenuzarlas. historia. Entonces, con talleres de una estructura muy sencilla que buscan despertar gusto, interés y habilidades. Entonces, ahí los niños se arrebatan los libros. Esto me encanta escucharlo. O sea, Los chiquitines Claro, que quieran leer. hasta los chupan cuando ven que de repente está el helado y la pasta dura y los aromas. Entonces a mí me he topado con esta experiencia que creo que vale la pena. Y entre más temprano, mejor. Porque hay ahí la posibilidad de que el papá abra el espacio para los libros y retrase un poquito la tecnología, porque la tecnología se respira, ¿verdad? Y prontísimo ya van a traer teléfono, tablet, Sí, etcétera. tabletas, todo. ¿De qué edad son los niños? El programa Leer para Crecer atiende a niños desde 2 años hasta, niños de primaria, pero ahorita, porque afortunadamente ha tenido mucha demanda el programa, estamos atendiendo a niños hasta los 10 años. Y asistimos a los talleres durante todo el ciclo escolar. Esa es la edad que a mí me interesa saber más, es de Sí. entre 8 y 10 años, porque el otro, en el plano didáctico, está un poco pasivo el niño a lo que le están enseñando, pero ya cuando tienen 7, 8, 10 años, ya son independientes, iba a ser con comillas, pero sin comillas, ya son independientes. Así Y a veces les resulta aburrido un libro, o cómo haces para hacerlo atractivo, para que a el la niño lectura. no se aburra, para que el niño no esté leyendo pensando que ahora en el iPhone que le prestaron o que le dio el papá, Sí. ya le bajaron 7 juegos más que está esperando terminar de leer el libro para meterse a los juegos. Es una tarea difícil, loable, evidentemente, porque la verdad hay que tener muchísima maestría para poder llevar a los niños a ese nivel. A ese nivel. Claro, a nivel de interés, claro. al nivel de interés, ¿no? Varias cosas. Perdón. Primera es no ponerla como asignatura obligada, Ok. ni calificable. Perfecto. No tiene nota. Perfecto. Quieren estar. Y hacer uso, la palabra escrita, justo coincido con Daniel, es un Claro. parteaguas, pero antes de la palabra escrita estuvo la oralidad. Claro. Y esa Claro. construcción de narrar y ordenar a los niños es una habilidad que les viene hasta para contarse y explicarse a ellos mismos. No, lo que dijo Daniel al principio es sublime, porque es una cosa hermosa, ¿no? No como los niños que chupan los libros, a mí me da ganas de comérmelos después de oírlo, pero eso es un plano hasta cierto punto teórico-práctico, o teórico-poético, digamos. Pero por eso yo estoy tan volcado a la cosa práctica, o tengo mayor interés o avidez en conocer en la cuestión práctica, por ejemplo, tus contactos con los jóvenes. Cuando platican de literatura, ¿cuál es tu experiencia, Daniel? Yo de entrada, José, pondría en duda el decir es que los jóvenes de ahora Sí, no, no tienes razón, leen. tienes razón. Creo que se ha convertido en una idea que nos hemos hecho, pero pongo un ejemplo. En mis lejanos tiempos en que fui adolescente,
no había en las librerías una sección de literatura juvenil propiamente dicha, o lo que entendíamos por literatura juvenil a lo mejor eran Emilio Salgari, El Corsario Negro, Sandokan o los clásicos de Julio Verne. Ahora tenemos otro tipo de lector joven, un lector con otros hábitos, pero un lector también muy comprometido, muy pasional, muy aferrado. Entonces, por ejemplo, ahorita llegamos a casi cualquier librería grande o mediana y tiene una sección bastante respetable de literatura juvenil, en donde están todos los Harry Potters, pero están también los vampiritos adolescentes y esta cantidad de historias, de fantasías, de Juego de Tronos, etcétera, que, insisto, están captando una gran cantidad de nuevos lectores. Es más, yo pienso que incluso hay más adolescentes lectores que gente de mi edad lectora. O sea, la gente de mi edad, los que somos lectores, somos los que ya nos quedamos con el hábito, los que, como dice Gabriel Said, que esa frase me encanta, le dimos el golpe a la lectura y una vez que eres lector vas a ser lector hasta el último día de la vida. Pero los jóvenes necesitan fantasía, necesitan recrear historias, construir historias. En Requiem por Gutenberg yo reflexioné mucho en torno a la muerte de la superficie de la letra impresa. Ahora viene un ensayo en camino que se llama Bajo la luz de una estrella muerta, que se publica en otoño de este año, que tiene que ver con la amenaza de muerte del lector hedonista, el que lee por puro principio del placer. Y yo veo en estos jóvenes una luz al final del túnel. O sea, inclusive el fenómeno que le llaman booktuber, que son todos estos adolescentes que reseñan libros en YouTube, a lo mejor denostados por los críticos, a lo mejor algunos en busca de reflectores, fama, lo que sea, pero son jóvenes que están compartiendo sus lecturas. Y es un esfuerzo también. O sea, a lo mejor no es Christopher Domínguez, no es Rafael Lemus, no son críticos profesionales, pero son jóvenes de 15, 16 años que están compartiendo sus lecturas con otro joven y que tienen otros hábitos. Yo soy un obsesivo del papel. O sea, para mí hay que oler el libro, la tinta, pero no me cierro. Es decir, hace 5,000 años leíamos en tablillas de arcilla o leíamos en papiros. En corteza de árbol. En corteza de árbol. Es decir, los hábitos de lectura se han transformado muchísimo. Hay que tomar en cuenta que hace 100 años, o sea, solamente 100 años, en este país, en México, más del 80% de la población era analfabeta. Totalmente de acuerdo. Solo un 20% de la población leíamos. Ahorita, ciertamente, se ha batido en el alfabetismo, pero sigue habiendo un terrible analfabetismo funcional. Es decir, estamos acostumbrados a los 140 caracteres del Twitter o a mensajes, a lecturas muy cortas, muy concretas, de cuadro sinóptico, de PowerPoint, pero no tenemos la gimnasia neuronal ni la condición para una lectura de largo aliento. O sea, yo me pregunto actualmente quién, y aún con posgrados y con estudios superiores, cuánta gente tiene ahorita la capacidad de leer Guerra y Paz, por ejemplo, de Tolstoy. O sea, por poner un ejemplo. O sea, estamos perdiendo la capacidad de leer por placer literatura de largo aliento. O sea, de recrear, reconstruir un mundo en palabra escrita, de la magia de la literatura, que, insisto, tiene que ser por placer. En eso yo coincido con usted, colega, totalmente. En el momento en que uno obliga a alguien, a un estudiante, a un niño a leer, está matando la lectura. Claro, o sea, se acabó el encanto. Sí. Déjame hacerte una precisión. Cuando yo hablaba de los jóvenes, uno siempre comete el error de generalizar, y no quiero generalizar. Evidentemente hay muchos jóvenes interesados por la lectura, pero lo que estamos en el mundo de la mercadotecnia y las estadísticas, cuando ves las estadísticas es cuando te asustas un poco, dices, ¿qué pasa con los jóvenes que no leen? Como el caso de las votaciones presidenciales o las votaciones, que hubo mucho abstencionismo, sobre cuando todo ves que la sector. juventud no vota, uno enseguida dice, ¿qué pasa con los jóvenes? Y sin embargo hay jóvenes que sí se movilizan y van a votar. Y en el caso de la literatura me parece que es parecido el asunto, ¿no? Es decir, no generalizo, pero sí me da, estadísticamente no me da el número, me asusta. Y sobre todo, pensando en lo que tú dices, hay muchísimas más facilidades ahora. Hay secciones de libros que me interesan, hay libros que los puedo bajar en el internet, hay un montón de posibilidades que antes no tenías si no tenías no traías dinero para comprar un libro, o te lo prestaba un amigo,
creo que en ese sentido, sí, me gusta ese enfoque optimista y ojalá tú estás más cercano a ese mundo, por eso te hacía la pregunta y la respuesta me gusta, ojalá sea así, ¿no? Y, perdón, Sí. y creo que coincido con Daniel, que hay cada vez más jóvenes. Hemos visto salas en el Secut con una conferencia de Taibo llenas, haciendo fila Con gente de horas para tener La la firma del autor. firma. Y las ferias del libro de Guadalajara son una fiesta de jóvenes, y Fondo de Cultura Económica Alfaguara se puso a la mira hace aproximadamente 20 años de tener creaciones que fueran el peldaño para formar lectores, y han sido un éxito, un éxito. SM, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica, con títulos específicamente para jóvenes, y están unos pabellones que se antoja, y ahí están los muchachos. Tú decías que tu programa sigue. Sí, yo estoy, afortunadamente, me siento ahí una bendecida con esta actividad, porque desde hace 15 años decidí dedicarme de tiempo completo al fomento a la lectura, y tengo vigentes los talleres en 6 colegios para niños desde 2 años en algunas hasta 10 años, y llevándoles talleres, dando capacitación para maestros y conferencias para que los papás se sumen y cierren la pinza, creando un ambiente lector en casa. ¿Cómo hacerlo atractivo? ¿Es fácil invitar a alguien a leer? Es fácil, bueno, para los niños. Si ven gozar a su papá, me imagino que el Entonces, ese hijo de contagio es un hábito que se Daniel hereda. ve a Daniel devorándose desde temprano un libro con la tacita de café, eso va a ser contundente. Se aprende. Se Claro, por aprende, ejemplo. se respira, hay libros en casa, hay una canasta con portadas atractivas. Claro, un pequeño librero, tal vez. Un pequeño librero. Denita, en esta ciudad hay círculo de lectores o señoras que se Claro. juntan frecuentemente para leer, se intercambian títulos, Hay llevan los libros de Daniel. clubs van- de- Incluso camioncitos también, ¿verdad? Claro, Una hay especie clubes de unidades lectura móviles con libros. de damas que tienen 25 años, reuniéndose mensualmente, compartiendo el libro, y que optan por un día leer escritores argentinos, otra temporada leer poesía, y están ahí vigentes. Y hay muchos tipos y formatos de clubes de lectura. ¿Participaste en alguno de ellos? Sí, he tenido el gusto de estar con ellas, porque a veces ellas tienen algún tema que se comparte, entonces me han invitado, y durante 2 años participé en este legendario que tiene 20 años. ¿Y esa gente ya lleva a sus hijos? ¿Tú tienes hijos ya adolescentes o jóvenes? Al club de lectura. No al club, pero Que sí son ese multiplicadores, fomento ¿no? es del multiplicador, es ejemplo. ¿Ves que los hijos lo siguen? Por diversos caminos, no por el que marcan los papás. Sí, claro. Pero por diversos caminos hay formación en ese sentido. ¿Qué tan válido es leer, por ejemplo, Daniel, no solamente el formato tradicional del libro, ¿no? Porque si bien se dice que somos un país que no leemos, tengo aquí una cifra, desde luego, corríjanme si estoy mal, de 3.8 libros, que ya subimos un libro, ¿no? Porque eran menos de 3, ahora ya son casi 4, pero se escucha también por allí muchas opiniones en el sentido de que incluso leer periódico, leer revistas, lo que sea, pero leer. ¿Qué tan válida es esa premisa? Yo creo, bueno, sabes, Anabelia, he llegado a sentir que cualquier lector de una u otra forma es mi cómplice, es mi secuaz. Lea lo que lea, trato de no discriminar lecturas. O sea, si parto de que la lectura es en sí un acto hedonista, un acto de placer, lee lo que puedas, pero nunca mates tu curiosidad por tratar de leer o descubrir algo más, y sobre todo subirle un poquito a la canasta. O sea, siempre tratar o estar abierto a explorar algo más. La lectura, por ejemplo, paisano Gabriel Said
él equipara la lectura al cigarro. Y ojo, yo ni siquiera fumo, no es esto una apología del tabaco, pero dice, cuando tú ves a alguien fumar y tú no fumas y tú dices, bueno, qué gusto le haya a esto si... A veces hasta se antoja, ¿no? Incluso aunque no fumes. No le haya sentido. O sea, uno la primera vez que fuma, bueno, tose, siente que eso no va con su cuerpo, pero dice, en el momento en que le das el golpe y le agarras el gusto, ahí, hazte cuenta que has cruzado un umbral del que no hay retorno. Con los libros es igual. Alguien que no tiene la cultura del libro te puede ver todo el tiempo así y dice, bueno, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿cómo puedes estar hipnotizado tanto tiempo? Sí. En el momento en que te conviertes en lector, en un lector hedonista, o sea, lo que Ricardo Piglia llama los lectores vocacionales, insomnes extremos, ya no vas a dejar de ser lector nunca. O sea, la lectura ya no va a ser como un distractor, un último recurso, es un fin en sí mismo, ya es una manera de vivir, pero insisto, no creo que a un joven o a alguien que está iniciando en la lectura le pueda yo llegar a decir, oye, léete La montaña mágica de Thomas Mann o léete El Finnegan's Wake de Joyce. Pues caray, es muy probable, es como que a un paladar infantil de pronto le llegáramos con queso azul o con trufas o con caviar o con berenjenas, ¿no? Digo, si tu paladar está impuesto a papas fritas, bueno, prueba otra cosa, atrévete a probar otra cosa, ¿te gustó? Bueno, atrévete a probar otra cosa y si te gusta, trata de ir un poco más allá. O sea, leer no puede ser una tortura, no puede ser una imposición. No debe ser. Claro. No debe serlo nunca, claro. Pero también creo que los lectores no debemos cerrarnos nunca. O sea, yo cuando voy a ferias, cuando voy a encuentros, trato de leer de todo, desde un joven de 20 años que se autoedite sus libros en alguna editorial marginal, hasta clásicos que murieron hace más de 2 milenios. O sea, uno no se puede cerrar a nada. Y tienes que estar siempre abierto a la sorpresa, porque leer es explorar, porque leer es viajar, y el que viaja está necesariamente buscando algo que va a cambiar el juego, algo que nos va a sorprender. Claro. Me llama la atención la frase de Piglia, vocacional, ¿no? Lector vocacional. Hay un ensayo que para mí me apasiona, que es El último lector de Ricardo Piglia, que para mí hace una grandísima influencia. De hecho, este ensayo que te digo se llama Bajo la luz de una estrella muerta, que estoy a punto de publicar. Bueno, yo creo que su principal influencia es Ricardo Piglia, El último lector, en donde plantea eso. Bueno, ¿qué es el acto de leer? Es descifrar, reinventar un mundo, reconstruir un mundo, porque finalmente nos preceden 5 milenios de historia, pero ningún ser humano nace sabiendo leer. Claro. Tienes que adaptar las redes neuronales para que un símbolo se convierta en fonema, se convierta en un sonido, y ese a su vez en un concepto y en una imagen y en un mundo. Y para mí, sí, desde luego, recrear ese mundo en palabra escrita sigue siendo lo más extraordinario. O sea, para mí no hay nada más mentiroso. Hay una frase que a mí me cae muy mal, es esa de que una imagen vale más que 1000 palabras. No es cierto. Eso es la frase del homo videns, de la sociedad teledirigida, en palabras de Giovanni Sartori. No, o sea, un texto puede valer mucho más que una imagen, un buen texto o un poema. Eso lo inventó un director de cine. Efectivamente. Un fotógrafo. Tenemos que hacer una pausa, señor Adelante, Ciccone, adelante, pero claro. por favor quédese con nosotros. Rápido. Estamos Sobre la Mesa rapidísimo con Muy el bien. tema Leer para ser libres, ¿cuánto nos cuesta el hábito? Y bueno, recuerde comunicarse con nosotros 686-2456 o a través de nuestras páginas de redes sociales, Facebook, TV Azteca Baja California. Hacemos una pausa, esto es Sobre la Mesa. Estamos aquí de regreso, esto es Sobre la Mesa, estamos con el tema, señor Ciccone, leer para ser libres, ¿cuánto nos cuesta el hábito? Y recuerde que nos acompañan Denis Piñera y Daniel Salinas. Estábamos en el corte comercial, de repente el señor Ciccone ahí es donde se pone a veces más sabroso Más interesante, el tema. claro. Sí, y le preguntaba yo a Daniel sobre el número de títulos que tiene en su casa, cuántos libros, y decía una cantidad que, bueno, nada más de escucharla, a veces no la creería alguien que no tiene ni siquiera 1 o 2 o que no se interesa por leer. ¿Cuántos libros hay en casa, Daniel? Posiblemente unos 4000. Y lo comparabas con un término ahí
Medio incestuoso. Sí, digo que no, es una biblioteca pal-incesto porque hay libros detrás de los libros o libros adentro de los libros. Es decir, como ya los libreros están rebasados, entonces hay a veces 2 filas de libros o a veces hay libros adentro de los mismos libros o libros ya encimados. Le digo, bueno, le llamamos biblioteca por llamarle de alguna manera, pero realmente es el reino del caos. Está bueno Es para el caos reportaje. puro, pero aún así sé dónde está cada uno, no se me ha perdido nunca uno. Libros nuevos, libros usados, libros que te regalan, ¿qué hay ahí? De todo, hay muchos libros nuevos porque sí, todo el tiempo estoy viendo novedades que se está escribiendo y sí, compro muchas novedades, pero también en las ferias de libros, sobre todo en los encuentros, bueno, siempre regreso con 10 o 15 porque siempre me regalan libros o la gente me manda libros. También en eventos como el Tianguis Flores Magón, que fue recientemente, o la Felius, la Feria del Libro Usado, que va a ser próximamente. Bueno, siempre me hago de nuevos ejemplares, de nuevos viejos ejemplares, porque algunos tienen más de 50 años. Fíjate Y qué bueno, más tesoros. algunos otros libros muy antiguos que heredé de mi abuelo, así es que bueno, sí es una biblioteca un poco diversa. ¿Cómo empezó tu afición? Ay, me la ganó, señor Chicone. Ay, perdóname. Adelante, eso ¿Cómo le iba a empezó tu preguntar. afición es decir, eras un lector frecuente cuando niño y luego te dedicaste, eso mismo te despertó imaginación y quisiste escribir, o empezaste a la par? Fíjate que tuve la fortuna de crecer en una casa donde el color de las paredes era un misterio porque todas las paredes, incluso las del baño y la cocina, estaban tapizadas por libros. Ahí está el Era contraste. una casa donde había poco más de 33,000 libros. Mi abuelo fue un filósofo, Agustín Basabe, y yo crecí los primeros 8 años de mi vida en su casa. Actualmente, bueno, él murió y su biblioteca lleva su nombre y está en la Universidad de Nuevo León. Tuve también una madre lectora, por fortuna, que me leyó muchísimo. Y sí, es algo con lo que crecí. Siempre me apasionó leer historias, que me contaran historias y también contar historias. En algún momento de mi vida, en 1996, el periodismo se atravesó en mi vida y bueno, aquello fue como si se hubiera atravesado una droga dura, porque me sacó década y media de la vocación literaria. Entonces por década y media no publiqué otra cosa que no fueran notas, crónicas, columnas o cualquier cosa en papel periódico. Pero bueno, volví a mis pasos, volví a mi camino y a estoy vocacionalmente tirado a matar. ¿Y te sirvió ese contacto con la calle? Muchísimo, absolutamente. De hecho, sigo creyendo, pese a todo, que ningún doctorado en letras, ninguna escuela de escritura creativa me hubiera enseñado a contar historias como me lo enseñó década y media de reportear en Tijuana. En la calle. La calle. O sea que no fue década perdida, ni mucho menos. Fue una No, década... se ganó. De hecho, bueno, muchos de mis personajes casi todos son reporteros y casi todos son tijuanenses. Muy interesante, ¿no? Interesante. La Y bueno, por forma- otra parte, pues David, pensando Mi en tu papá. papá, exactamente, el maestro David Piñera, pues en tu casa también hubo siempre contacto con los libros. Sí, mi primer regalo de mis papás, incluso antes de que naciera, fue una colección de cuentos clásicos dedicada por mi papá y mi mamá, Denit, para que dances con las hadas y los duendes. Y Denit, bueno, todavía Sigue no podía danzando. ni cargar el libro, pero siempre rodeada de libros y viendo también que mi papá, primero dedicado a la abogacía y después como historiador, llegaba con la sorpresa de los libros que traía, que había comprado, y también la casa se fue rodeando de libros. Y nos mudamos, mi papá fue a la Ciudad de México a hacer su maestría y los muebles no importaban, pero los libros cuidadosamente Eso es más importante. empacados. Colocados. Bueno, tenemos dos casos dulces, digamos, ¿no? Agustín, tu abuelo, el caso de tus papás, pero no es la mayoría. Hay gente que hay niños que no se crían en ese ámbito. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos hacer que
desde el gobierno, la iniciativa privada, se unan a un esfuerzo donde a esa gente que no tiene el clima ideal que tuvieron ustedes o que tuve yo también, me apunto, de niños que todo el mundo leía en tu casa o que te leían y empezabas con Salgari, porque era lo que era la aventura, ¿no? Te subías a Salgari y a partir de ahí Con te el Corsario transformabas Negro, con Morgan. en Sandokan y en todo lo que venía para arriba, pero de alguna forma somos quizás los cuatro Oiga, mi excepciones. abuelo fue premio Jalisco también, Bueno, entonces no por me eso, puedo quedar entonces, atrás, señor Chicone. pero hay muchísimo ámbito donde un niño no tiene Sí, esa claro, no está posibilidad, familia, donde, sí. donde el padre ni lee, ni la madre lee, ni fomenta la lectura, ni sabe. Y yo no sé si esto es tarea exclusivamente de la educación escolar. Yo creo que no, porque si no hay un apoyo en casa, pues es desbalanceado el esfuerzo, ¿no, Daniel? Y resultaría, perdón Chicone, sé que la pregunta era para nuestros Sí. invitados, son la parte importante, No, que adelante. obviamente, pero pues es curioso cómo pensar en leer cuando tal vez no tengo ni para darles de desayunar a mi hijo en ese momento, ¿no? Entonces, precisamente cómo cambiar ese paradigma y cómo pues seguir apoyando todo esto. Hay algunos casos extraordinarios, como por ejemplo el de Julián Herbert, grandísimo escritor de Saltillo, o Heriberto Yepes, tijuanense, que bueno, crecieron ambos, por poner solo dos ejemplos, en ambientes absolutamente adversos, en ambientes para nada intelectuales, y que bueno, hoy son escritores de lo más innovadores, pero bueno, yo creo que eran lectores vocacionales, Claro. o tenían ya un gen activado, porque bueno, la realidad conspiró en su caso contra ellos y para que fueran lo que son ahora. ¿Qué creo? Bueno, tiene muchísima responsabilidad, por supuesto, las escuelas, los padres, e insisto, algo que hemos perdido, que es ese oasis, esa ínsula mágica que son las bibliotecas. O sea, vean cómo están nuestras bibliotecas públicas actualmente y bueno, realmente son poco menos que cementerios. O sea, no hay demasiadas opciones para que un niño pueda leer. Ahora bien, podemos retomar el caso de si los libros son caros o baratos. Bueno, creo que todo eso es muy subjetivo. Por supuesto, hay editoriales extranjeras que son libros de arriba de 300, 400 pesos, pero, insisto, los clásicos son muy baratos. O la otra opción, usados, ¿no? Por ejemplo. O usados, o hay 1001 formas de hacerse de libros prácticamente gratis. O sea, es decir, para mí el precio no es un pretexto o no es un factor si alguien quiere leer. O sea, vaya, hay muchos adolescentes que a lo mejor no tienen dinero y sin embargo se las arreglan o se dan sus mañas para poder leer como sea. Ahora bien, uno puede decir, sí es cierto, si a lo mejor no tengo que comer, pues no voy a poner un libro por encima del sustento de mis hijos. Sin embargo, aún en las condiciones más adversas, para mí la cultura no es un lujo. O sea, la cultura no es esnobismo, la cultura no es decir, voy a simplemente hacer algo que es absolutamente innecesario como un adorno, ¿no? La cultura te forma y te cambia la vida y te encausa la vida, es un fin en sí mismo. Es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad y no cuantitativa, ¿no? Y no cuantitativa. Y además, si tú formas un hijo lector, o si tú formas un hijo, y lo podemos quizá aplicar a las otras artes, como el fenómeno que estamos viendo con las orquestas infantiles, si tú formas un hijo que sabe apreciar el arte o que sabe desarrollar algún talento artístico, estás formando un ciudadano que tiene todas las posibilidades de trascender exitosamente y de no perderse. Claro, Denis. es interesante. Yo creo que hay que echar a andar toda la creatividad. A mí me ha tocado la oportunidad, por ejemplo, de estar en la Casa del Migrante un día que en estos días que hubo cantidad de refugiados, en que la Casa del Migrante decía, auxilio, socorro, aquí tenemos a niños hacinados, ¿qué hacemos? Ahí estuvo Leer para Crecer y la cara de los niños michoacanos, guerrerenses, se iluminó por un rato y me emociona decirlo, son oportunidades. En otra ocasión estuve en el desayunador salesiano que ofrece del Padre Chava. Del Padre Chava. Fui
y me dijeron, es un desperdicio que repartas tortillas, cuéntales cuentos. Estuve contando cuentos a los niños, pero después vi el rostro de los que estaban esperando corte de pelo y me dijeron, ¿y a nosotros? Bueno, con un cuento que llevaba gigante para niños, les narré ¿Lo una adaptaste historia. para adultos? Sí, les narré una historia y suspiraban. ¿Sabe cuánto tiempo que no escucho un cuento? Y les brillaron los ojos. Ay, se eriza la piel, ¿no, señor Chicone? Entonces, oportunidades hay. También Leer para Crecer estuvo en Cuernavaca, Morelos, con un programa de Leer para Sanar. Dulcificar esos tiempos de los niños que están en el hospital, Mediante la en lectura. quimio, en radio, y llevarles una aventura por unos instantes y les cambia. Seguramente esas experiencias tan emotivas los marcan. Igual, cuando tienen supuesto. oportunidad, Es se verdad. toman de un libro. Entonces, yo creo que hay muchísimas iniciativas. He tenido oportunidad de estar con los bibliotecarios y hay elementos valiosísimos que con lo que tienen trabajan en las bibliotecas, incluso en sus casas. Claro. Han abierto espacios para que los niños de su colonia también tengan acceso a El los papel de libros. los cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Que falta mucho por hacer, Sí, lógico, es claro, innegable, siempre- pero también hay que buscar esas oportunidades y sería un sueño guajiro, pero que todos los que gozamos de leer dedicáramos, como en otros países, un tiempo de voluntariado a leer. A leer, leer. claro. Los padres se sumaran en las escuelas, esos que gozan las historias. Yo creo que todos pudiéramos hacer Yo algo. creo que sí. Cuando hablamos de las ferias de los libros en distintas regiones del país, que algunas son muy exitosas, como la de Guadalajara, con proyección internacional, que a mí me tocó ver comentarios, por ejemplo, en Chicago, sobre la feria de Guadalajara, un comentario en periódicos de Chicago, y me llamó la atención la repercusión que tienen las ferias, bueno, me llamó la atención gratamente, porque ojalá tuvieran todas las mismas repercusiones. ¿Cómo andamos nosotros en el tema ferias? Nosotros me refiero a Tijuana. Bueno, el tema de las ferias ha crecido muchísimo en el país. O sea, efectivamente la de Guadalajara actualmente es la mayor feria de habla hispana, Sí. superior incluso a las de Madrid, Barcelona, Buenos Aires. Y algo que me llama mucho la atención, bueno, el caso de Guadalajara es una feria macro, es una feria extraordinaria, pero bueno, más allá de las grandes ferias como la filominería, a mí me llama mucho la atención que casi cada pequeña ciudad ya tiene su feria y ferias consolidadas y ferias con gran participación. Me ha tocado ir, por ejemplo, un par de veces a la feria de los Mochis, que se ha ido consolidando y que ya es una feria que, sobre todo, aparte es en la plaza pública, reúne a mucha gente, y eso es para mí lo importante, que las ferias son fiestas de los lectores. Para mí, más que la fiesta de los libros, es la fiesta de los lectores, y me gusta mucho que sean en espacios públicos. La Paz tiene su feria también. En el caso de Tijuana es paradójico, porque es una feria de más de 30 años, nació en 1980, y es una feria incluso más antigua que la de Guadalajara, pero bueno, es una feria que nació de los libreros, es una feria fundada por los libreros. Juan Alfonso López fue su creador o su mente maestra. Es una feria que, por diversas razones presupuestales, conflictos a veces también políticos, no ha podido crecer al nivel que quisiéramos, o al nivel que podría ser una feria binacional, podría ser un referente de la región. Sin embargo, ya es una feria consolidada y es el evento cultural más grande de la región. Insisto, creo que está a la mitad de sus posibilidades. Para mí, la Feria de Tijuana podría y debería de ser una de las 3 más grandes del país. Pero te ha sí ido se a ve ti? cierto, Perdón. señor Chicone, sí se ve cierto avance año con año en cuestión de la feria, o sigue siendo Creo igual. en lo personal que su mudanza al Secut es lo mejor que le pudo haber pasado. Es decir, el Secut es su sede natural, digo, eso de que fuera en Ya el de por sí llama, estacionamiento ¿no? Del de un río. centro comercial, Sí, creo sí. que no Era lo iba. mejor, ¿no? Entonces, hemos visto una mejora en los últimos 3 años.
menos. Ahora bien, vemos fenómenos, o sea, vaya, los tijuanenses asisten a su feria, disfrutan su feria. Claro. El caso, bueno, y lo mencionaba ahorita mi colega Piñera, de Benito Taibo, a quien me ha tocado presentar 2 veces. Bueno, un éxito. Es increíble ver filas de 3 o 4 horas de adolescentes con persona normal o desde mi muro para que se los firmen, pero a la vez hemos traído, bueno, han venido escritores que han convocado muchísima gente, pero aparte actividades en donde se involucran los niños, donde se involucran los jóvenes, donde hay cantidad de voluntarios, estudiantes de la UABC y la Ibero que se meten de lleno. O sea, yo realmente cuando lo que nos convoca, lo que los reúne, es el libro, cuando una fiesta, el invitado principal es el libro, bueno, yo me siento en mi ambiente y me siento entre puros cómplices y secuaces. En el ambiente de la feria, ¿tienes comunicación con los lectores? Muchísimo. Continua Total. Sí, sí. De hecho, como te mencionaba, cuando voy a ferias, cuando regreso con un paquete generalmente, porque la gente, muchos jóvenes escritores me regalan sus manuscritos o me regalan sus libros o autoeditados, o hay mucho contacto, hay muchísimo contacto. Yo creo que las ferias son para eso, para convivir. Y es a lo que van los jóvenes, es a lo que van los lectores, y hay una interacción muy rica. O sea, nunca había habido tantas ferias en México como las hay ahora, y creo que eso, digan lo que digan, enriquece. Eso habla muy bien, y eso hasta contradice las estadísticas, y me encanta, porque el hecho de que se vayan creando ferias en distintas regiones del país, y ya tenemos casi todo el país cubierto con ferias, eso habla muy bien, y eso son buenas noticias para la lectura en general, ¿no? Para la gente que lee y para el fomento del libro, ¿no? Sí, por supuesto. La colección México Lee, que la editó Conacult, antes de la Secretaría de Cultura, y que ahorita está en todas las bibliotecas, y que me parece una colección muy diversa porque tiene desde clásicos griegos hasta autores contemporáneos, o sea, y contemporáneos no necesariamente políticamente correctos, o sea, también autores contraculturales, desafiantes. Me parece una muy buena colección y está en todas las bibliotecas públicas. Interesante. Y según el punto de vista de ustedes, los gobiernos, ya sea federal, municipal y estatal, ¿qué tanto apoyan el fomento de la lectura? ¿Qué tanto apoyan a este rubro, digamos? La Secretaría de Educación Pública también ha hecho un esfuerzo muy importante en dar capacitación. De hecho, mi primer peldaño ahí para profesionalizarme fue un ofrecimiento de la Secretaría de Educación Pública, incluso sin ser maestra, lo abrieron y fue ahí donde inicié, y un queridísimo maestro argentino, Gerardo Siriani, desde Argentina, traído por la Secretaría de Educación Pública para formar a los maestros. Ahí se aprendieron muchos, entre ellas yo, para dar pasos para hacer de esto una actividad profesional. También la Secretaría de Educación Pública, en alianza con editoriales importantes a nivel mundial, ha hecho un acervo para las bibliotecas de aula de unos libros espléndidos que están ahí en cada salón a disposición de los niños. Son esfuerzos importantes, pero no suficientes. ¿Qué faltaría? Yo detecto, por ejemplo, que, bueno, con esto de la reforma educativa, que de repente se le da muchísimo peso a asignaturas, biología, etcétera, 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 y los maestros están sobrecargados de trabajo. Van apagando fuegos, van calificando, van haciendo planes, y poco tiempo tienen para disfrutar con sus alumnos de la lectura, los que son lectores. Eso es ¿verdad? Entonces, razonable. es una un reto. preocupación por la nota, por el plan, por qué está pidiendo la SEP, etcétera. Por parar el bullying en ocasiones. Exactamente, malabarear ahí con una serie de situaciones, y hay poco espacio, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, dan una carga mucho menor de materias, y la lectura es un eje fundamental.
Entonces creo que ajustes en ese sentido valdría la La pena. parte del Sí. gobierno. Tú, Daniel, ¿cómo ves la participación del gobierno en este fomento de... Creo que en todo caso lo que falta es creatividad a veces y pasión. O sea, yo veo aquí a mi colega Piñera y yo digo, bueno, si todos los maestros y todos los promotores de lectura fueran tan pasionales y entregados como ella, la realidad de este país sería muy diferente. El grave problema es que los niños están ante maestros que muchas veces no son lectores Sí. y Poco no sensibles. aman la lectura y no les interesa la lectura y están ahí pues porque no tienen otro lugar donde estar, pero yo creo que no puedes inducir o motivar a algo que no te apasione. Si a O ti que la no lectura, conoces, Daniel. si tú no sientes pasión por la lectura, va a ser muy difícil que puedas motivar a un niño a que lea. Es muy complicado. Yo creo que no se puede contagiar o no se puede Lo que no se tiene. transmitir lo que no se siente. Entonces sí creo que hay recursos, a veces muy mal enfocados porque nos encontramos con recursos de cultura o de ferias de libro, de eventos culturales, en donde se gastan la mayoría del presupuesto en traer una figura del espectáculo para que les llene el lugar y no en promover la lectura propiamente. O sea, entonces a veces sí hay ferias o eventos literarios que acaban siendo manchados por personajes que nada tienen que ver con eso. Por E el insisto, chisme de la farándula. la farándula muchas veces, o sea, y eso acaba ganando terreno y eso no tiene que ver más que con falta de creatividad y por decir, bueno, vamos a llenar a como dé lugar o vamos a juntar muchos Claro. likes en redes sociales. No se trata de eso. O sea, para mí el éxito de una feria del libro, el éxito de un libro publicado con recursos públicos está si tú le siembras una semilla, si a partir de ahí alguien que no era lector, alguien que no había leído un libro en su vida, empieza a leer, ya tuvo éxito. Ya Si sembraste ganaste un una lector, semilla. ya ganaste mucho. Eres, claro. eres un sembrador de semillas de Claro. nuevos lectores, de nuevos bibliófilos. Pero si es simplemente pasar el rato y quedarse la pura farándula del chacoteo, pues entonces están perdiendo recursos. La pregunta es porque también es responsabilidad del gobierno. Nosotros vemos campañas del gobierno, campañas de salud, campañas de Contra la violencia. en contra la ocasiones. violencia, campañas de los precios de las gasolinas, campañas, sí, hay de todo, hay de todo. Campañas electorales, ni hablar, ocupan una cantidad inmensa. Pero yo no veo muchas campañas de fomento a la lectura. Yo no veo que el gobierno haga campañas donde te entusiasme, donde regale libros o donde te diga cómo... Es más, ni siquiera me meto con el gobierno. Editoriales, no veo editoriales dedicados a la lectura permanentes, no esporádico, no cuando voy a empezar una feria del libro, entonces hago la gran publicidad, se acabó la feria y se cerró el libro. No, yo no veo campaña, yo no sé si estoy equivocado, yo no veo campañas permanentes de fomento a la lectura. Hay algunos esfuerzos aislados de una u otra forma. Creo que aquí la clave, y retomo lo que dice mi colega Piñera, es que uniéramos esfuerzos y que de una u otra forma todos los que estamos en esto, ya sea libreros, escritores, personal de las editoriales, lo asumiéramos como un voluntariado, es decir, ¿qué hago yo para formar un nuevo lector? O sea, y a veces no se necesita una campaña macro, una campaña con muchísimos recursos, sino creatividad, hábito, es decir, bueno, yo ya tengo el hábito de la lectura, tengo que hacerme el hábito de formar nuevos lectores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, a lo mejor puede hacerse de la manera más sencilla posible, a lo mejor lo puedo hacer en el parque de mi colonia, a lo mejor lo puedo hacer con un vecino. Por supuesto, pero... yo me refería a la permanencia, no a la intermitencia. Sí. Yo, lo que a mí me parece que es demasiado intermitente. Ni hablo de grandes erogaciones, la creatividad te hace que gastes cada vez menos en una campaña. Entonces, pero sí debe ser, desde mi punto de vista, más permanente, menos esporádico. Pasa lo que a menudo pasa con los programas gubernamentales, que son, entre comillas, llamaradas de petate o flores de un día o flores de 6 años o flores de 3 años, que no generan los resultados deseados o inmediatos y se interrumpe. O sea, no hay un proceso a largo plazo
realmente que se dijera, bueno, vamos a darle continuidad a esta campaña de promoción de lectura y que sepamos, porque finalmente eso ocurre y nos ocurre aquí en Tijuana con la feria. Claro. Es decir, terminaste la feria de este año y al año siguiente a rezar porque haya recursos y a rezar porque se pueda, claro, que es lo que siempre pasa con los programas públicos, que nunca sabes, es decir, hoy hubo feria, mañana quién sabe. Hoy hubo programa de apoyo a la lectura, mañana quién sabe. Claro, no hay realmente algo que podamos decir, bueno, nosotros vamos a plantear esto lectores de aquí a 25 años o lectores de aquí a 2 décadas, que sepamos que va a haber un seguimiento sobre todo, claro, una evaluación. Claro. Ya nos vamos, señor Chicones. Tan rápido. Vámonos para leer. Fue de volada. Vamos a leer entonces. No, bueno, ahora sí que una reflexión final. Sí, muy breve, Denit, por favor, una reflexión. Yo le apuesto a la pasión, a la emoción, a la creatividad, a buscar esos espacios, y ciertamente algunas editoriales están haciendo un esfuerzo más constante de lo que puede hacer el gobierno porque les interesa vender. Claro. Pero han puesto a sus creativos a armar plataformas para que esto sea continuo, y un maestro con iniciativa se puede agarrar de ahí y aprovecharlo. Por supuesto. Entonces hay opciones. Daniel, tu conclusión, pues, o tu reflexión. A leer, no solo se lee en la casa, se lee en la calle, se lee en el camión, se lee en la fila de banco, se lee en la línea, se lee en todas partes. Si usted es un lector, el libro es como la pistola para el soldado, se lleva a todas partes. Lean y atrévanse a volverse locos y a volver a ir a otros mundos y reconstruir otros mundos. O sea, Alonso Quijano hizo un mundo a partir de la lectura. Creo que nosotros podemos ser también Quijotes a nuestra manera. Muchas gracias. Y leer a nuestros hijos, sobre todo desde pequeños. Claro, por supuesto. Claro. Compartirlo. El mundo fantástico de los libros. Muchas gracias a Denit Piñera López por habernos acompañado. Daniel Salinas, un gusto tenerlos aquí. Señor Chicone, pues ya nos vamos. Gracias, muy rápido para mi gusto, pero muy rápido. Para el gusto de todos, vamos a tener que hacer otro, ¿eh? De lo bueno poco, dicen por ahí. Eso sí. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Sobre la Mesa. Lo invitamos para que nos sintonice muy pronto. Pásala muy bien. Soy Ana Belia Guzmán. Gracias. Gracias.